Resulta que nuestra cultura es el resultado y es hija de un proceso de contradicción, un proceso tremendamente contradictorio, de un proceso de incoherencia. Vamos a ver cuál fue esa incoherencia, en qué momento se presentó una incoherencia. Si nosotros comenzamos a mirar nuestros hogares y analizamos, bueno, ¿en qué medida, incluso en el seno del hogar, nosotros nos hemos sentido alguna vez maltratados o dañados? O sea, cuando tú sientes que algo te hace daño, ¿sí? Entonces, cuando somos niños, la primera reacción es sentir ese daño que proviene de pronto de los padres, ¿sí? O de familiares cercanos, porque bien sabemos que hay muchas formas de familia, hay muchos tipos de conformación de familia. Hay hogares en los que no están los padres, o no está el padre, o no está la madre, o además del padre y la madre hay otros adultos, otros elementos familiares. Pero entonces, cuando recordemos un poco cuando éramos niños, esos momentos que nos causaban dolor, cuando de pronto nos iban a hacer alguna corrección y sentíamos dolor, o cuando estábamos de pronto en la escuela y en ese entonces, en nombre, digamos, de una corrección, sentíamos dolor. Y lo primero que uno siente cuando siente dolor es o mucha pena o mucha rabia. Depende de la personalidad de cada quien. Y en esa pena y esa rabia, de todas maneras, siempre buscamos un culpable. Es que me hicieron, es que ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tomar inicialmente el ejemplo de los padres. Ya como dijimos, pueden ser padres, tíos, bueno, muchos miembros de la familia. Pero supongamos que tomamos el elemento de los padres. Entonces decimos, mis padres me maltrataron. Y si nosotros miramos a nuestros padres, y vamos a ponernos en la historia de ellos, y vamos a regresar a la infancia de ellos, vamos a encontrar, sus padres los maltrataron. Ahora, perdón un momento, voy a hacer una salvedad, no quiero generalizar. Ha habido personas muy amorosas que saben educar en el buen trato en todas las familias, pero sí tenemos un elemento histórico de maltrato que de todas maneras se presenta también en todas las familias, ¿sí? Entonces ese elemento histórico, en ese nos estamos concentrando, pero para entender y luego aprender cómo podemos transformarlos a prácticas de buen trato. Entonces luego cogemos a nuestros abuelos, ¿sí? Decimos, bueno, ahora nos vamos a poner en sus zapatos, vamos a ir a su historia y vamos a ir cuando eran niños. Supongamos que vamos a viajar en una cápsula del tiempo y de pronto nos encontramos que ellos también fueron maltratados. Y algunos maltratos van variando de una época a otra también de acuerdo a las situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, de pensamiento, de ideología, de manera de ver el mundo, de interpretación, ¿sí? Pero seguimos encontrando una pista de maltrato. Cuando ustedes se reúnan en familia, hagan ese ejercicio, hablen, comenten y se van a dar cuenta. La mayoría van a tener historias fuertes de maltrato. Y seguimos para atrás. Cogemos la historia de nuestros bisabuelos y nos vamos a dar cuenta que ellos también fueron maltratados. Y nos vamos hacia nuestros tatarabuelos y de ahí hacia atrás vemos una repetición. ¿Por qué repetimos generación tras generación? La principal forma de aprendizaje que tienen los niños, incluso antes de desarrollar el lenguaje, es lo que en psicología se llama modelado, es decir, que se copian modelos. Se copian modelos actitudinales, se copian modelos comportamentales, se copian los modelos que los niños tienen más de cerca.
para hacer un pequeño paréntesis, voy a contarles una anécdota un poco fuerte y dura. Cuando yo fui profesora en algún lugar rural de Colombia, azotado por la guerra, trabajaba en una escuela rural, dictando unos talleres, y la persona, una muchacha joven encargada de la cocina, era hija del presidente de la Junta de Acción Comunal. Era una vereda donde había violencia, donde había conflicto armado, donde muchos de los padres de familia estaban armados, donde muchos de los niños por temporadas eran sacados de la escuela para ir a pisar coca, hoja de coca, entonces dejaban de asistir a clase para irse a pisar hoja de coca. Y la persona que cocinaba en esta escuela tenía un par de gemelos de 1 año. Esos niños hasta ahora estaban comenzando a desarrollar su vocabulario, y ellos, la única palabra que pronunciaban, su primera palabra, no era mamá ni papá, era baputa. ¿Sí? Entonces quiere decir que en el entorno de esos niños, prácticamente recién nacidos, por modelado, lo primero que comienzan a configurar en su personalidad, en su interpretación del mundo, es tanto la manera como son tratados, como la repetición de lo que ven y lo que escuchan. Baputa, ustedes supondrán, digamos, entonces cuál era el entorno violento, tanto actitudinal, social, político, familiar, verbal. Entonces, para que entendamos un poco esto del modelado, ¿no? Y bueno, retomamos. Entonces, seguimos yendo hacia atrás en la historia de nuestros pueblos y nos encontramos en un punto en el que esa cultura en la que aprendemos el idioma castellano se ubica en la colonización, ¿sí? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros sabemos que hubo un genocidio, nosotros sabemos que llegó la cultura española imponiéndose y masacrando, pero presten atención, digamos, el verdadero lío y la verdadera contradicción, ¿dónde está? Hago otra salvedad, no vamos a coger ahora que España es la culpable, ¿sí? Porque los españoles también fueron colonizados, también sufrieron guerras de colonización y también fueron sometidos. Allá llegaron los árabes, llegaron los moros, bueno, todos los continentes han tenido una historia fuertísima de colonización, y las colonizaciones, todas, han sido con base en la violencia, en la guerra, ¿sí? Somos una especie en evolución, en aprendizaje, y en un primer momento, pues ese fue el modo que el ser humano desarrolló para conquistar territorios, ¿no? Y tener recursos y dominación sobre personas y territorios. Pero entonces vamos a entender lo siguiente. Resulta que los españoles llegan aquí con una interpretación, con un motivo y con un propósito, por lo menos verbal. Era las enseñanzas de Jesús, el cristianismo. ¿Y de qué hablaba el cristianismo? Del amor. Y si nosotros, pues que seguramente todos ustedes en Santa Sofía son bautizados en la Iglesia Católica, igual hay libertad de credos, si hay personas de otro credo, no importa, todo es aprendizaje y todo es un rompecabezas que tenemos que ensamblar entre todos para entendernos. No se trata de perseguir a nadie, sino de entender procesos. Ese es el principio de la luz para la humanidad, es el entendimiento, no la persecución, el entendimiento, ¿sí? Entonces, ellos traen un mensaje, el mensaje del amor. Pero el modo como ese mensaje fue traído fue a través del no amor. He ahí
la contradicción. Y ese mensaje llega a los aborígenes que se encontraban en ese momento en nuestra patria. Y entonces digan ustedes, ¿cómo puede uno procesar eso en su mente? O sea, si yo te digo, te amo, ¿sí? Pero te estoy matando, ¿cómo voy a entender el amor? ¿Cómo voy a procesar exactamente lo que el amor es? O sea, yo te estoy entendiendo que amar es dañar. Entonces, a nuestros ancestros, nuestros otros ancestros, porque los españoles también son, nosotros tenemos múltiples ancestros, nosotros tenemos en nuestra sangre prácticamente toda la combinación mundial, de manera que nosotros no podemos decir, es que solo somos indígenas, o es que solo, no, somos de todo un poco, y no podemos negar, y al contrario tenemos que integrar y entender a todos nuestros ancestros. Nosotros tenemos en nuestra sangre en España, y como España también fue colonizada por árabes y otros, tenemos sangre de moros, sangre de árabes, sangre de todos los pueblos de esa época europeos, igual tenemos sangre indígena. Entonces, aquí llegan y se empieza a enseñar, amaos los unos a los otros. Y esa enseñanza es con fuerza, con violencia y haciendo daño. Los hombres son asesinados, todos. No quedó un hombre vivo. Y las mujeres fueron violadas. Es decir, completamente lo opuesto al amaos los unos a los otros que proclamaba Jesús de Nazaret. Finalmente, comienzan a generarse familias. Comienzan a generarse las familias ya mezcladas de sangre, pero el mensaje sigue siendo el mismo porque es que todo se aprende en la infancia. Igual va quedando una enormísima huella de resentimiento, pero como siguen generándose familias, entonces hay un doble sentimiento de amor-resentimiento. Una mujer violada que tiene hijos de un español, se conforma una familia y los hijos que amo a mi madre y odio a mi padre, pero mi padre me está diciendo amaos los unos a los otros, y entonces yo amo, pero entonces viene el sentimiento de culpa porque siento también odio, porque el cristianismo nos dice no odiemos, pero sentimos culpa cuando nuestra reacción emocional natural es de rencor. Entonces encima de eso nos sentimos culpables, pero no podemos controlar el odio. Entonces tenemos un revoltijo sentimental, emocional, interpretativo, que por eso estamos en este momento como estamos. Y resolverlo es complejo, pero es posible. Tenemos que empezar por esto, por ir hacia atrás e ir al entendimiento. Entonces nosotros ya sabemos que somos hijos de la confusión. Somos hijos de la contradicción. Y paradójicamente, también somos hijos del amor y del daño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo entender hacia dónde vamos? Todos tenemos perdido el norte. Miren este planeta. El planeta ya está que se zafa de nosotros. El daño a la tierra, comenzando por eso. Lo más elemental, dañar una planta. No entender lo que eran las plantas. Aquí había venido, ahí donde ustedes están, en ese territorio de Santa Sofía y todo el Valle Saquenцipá, vino Bachué. La especie humana era toda una especie con conciencia que estaba en formación. Y vinieron mensajeros desde el origen, que más adelante ya hablaremos sobre el origen, y nos dieron enseñanzas de cómo debíamos vivir. Y en un momento dado había grupos indígenas que estaban asumiendo estas enseñanzas y otros, los caníbales, otros que estaban en formación también, porque todo está en formación, como ustedes se dan cuenta, permanentemente estamos en formación. Somos muy pequeños
Así tengamos mucha tecnología desarrollada, somos todavía muy pequeños en el verdadero entendimiento de qué es lo que somos, por qué y para qué y hacia dónde vamos. Y hemos perdido mucho tiempo en la violencia y hemos perdido ese tiempo para entender por qué estábamos aquí, para qué, y ya estamos al filo del tiempo. Jesús también vino a explicar, Bachue vino a explicar, en Oriente fue Krishna a explicar, en la India fue Buda a explicar. En todas partes del mundo había maestros que llegaban a explicar. Y explicaban de a poco, para que entendiéramos poco a poco. Pero no entendimos o no supimos escuchar. Bueno, pero en este momento sí lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque ya estamos al borde del colapso, así que nos tocó escuchar. Nos tocó retomar la reflexión de todos los maestros y maestras que han venido a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, continuemos entonces. Tenemos una contradicción en la cultura, una contradicción en la crianza, una contradicción educativa. Es decir, entendemos que amar es dañar. Y también entendemos que amar es someterse, porque acá hay otro mensaje, miren. Los hombres fueron asesinados y el puesto lo tomaron, digamos, los colonizadores y las mujeres fueron violadas. Y con ese mensaje del amor, del amaos unos a los otros, se os dijo, la mujer se someterá y el hombre dominará. Entonces vemos el maltrato que hay hacia las mujeres permanente. Y vemos las mujeres que se someten al maltrato. Y aunque ha despertado mucho la sociedad y aunque también se genera un efecto de péndulo que de un lado se va para el otro por reacción natural, de todas maneras aún en muchas partes continúa este mecanismo de dominación, sumisión, ¿sí? Que se va encarnando por modelado tanto en hombres como mujeres, ¿sí? Entonces tenemos esa contradicción, la contradicción amor-daño. Eso genera una patología familiar y social. Victimarios, víctimas. Habrá unos victimizadores y habrá unas víctimas. Y esa patología genera mecanismos de defensa. En el caso de los victimarios, por ejemplo, los victimarios de niños han sido víctimas también, ¿sí? Pero entonces, por modelado y repetición, y porque los obliga también, son obligados culturalmente, entonces los victimarios generan un mal gravísimo que se llama la soberbia. La soberbia es creer que ellos tienen la razón, creer que ellos tienen la totalidad de los derechos, eso es como una coraza, creer que ellos no pueden dolerse, no pueden llorar, ellos no pueden pedir perdón. Y la víctima genera también sometimiento, ¿sí? Sumisión, incapacidad para reaccionar, permanece en ese estado de incapacidad de reaccionar, de liberar su estado, su alma, ¿sí? Esos son los mecanismos de defensa, ¿no? Que van apareciendo y que son complicados de sacar. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de defensa generan normalidades sociales. Entre comillas, normalidad. Porque entonces ya, si en una familia aledaña vemos que hubo un maltrato, entonces habrán quienes, los victimarios, también hay mujeres victimarias, ¿no? O sea, es decir, todo ha ido como mutándose, mimetizándose, pero estamos analizando en general los procesos, entendiéndolos, ¿no? El origen, cómo se forman, cómo se replican, cómo se repiten, cómo se perpetúan. Entonces, las personas que son victimarias, o sea, que victimizan a otra, que hacen daño a otras personas, se ve como normal. Y las personas víctimas también se ve como normal. Tal es el caso que cuántas víctimas de nuestro conflicto armado, que viene de allí también, nuestro conflicto armado también viene de ese dolor social,
de la misma índole que está dentro de la familia. Entonces, ¿cuántas víctimas? Y esa indolencia, no, es que es normal. No, es que es normal que maten, es que es normal que desplacen. Y los victimarios, como vemos ahorita también las élites, los victimarios del pueblo, no, es que es normal que sometan al pueblo. Y por eso hemos tardado tantos años en despertar. Si no es esta generación, entonces, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces seguimos comprendiendo. Recuerden que no estamos ni juzgando ni buscando culpables. Estamos observando procesos. Hagan de cuenta que nos toman en un globo y nos elevan y estamos mirando desde arriba. Todo desde arriba. No estamos en el campo de batalla. Estamos mirando desde arriba para entender en el tiempo y en el espacio lo que ha venido sucediendo. Entonces, esa normalidad se convierte en máscaras del alma. ¿Por qué? Porque cuando se hace daño, los mecanismos de defensa son adaptarse para evitar al máximo el daño, pero no quiere decir que esté bien o que se esté haciendo lo correcto. Entonces aparece el miedo, ¿no? Actuamos por miedo, no por conciencia. Actuamos por automatía, no por autonomía. Y todo en pro de evitar el daño. Todos estamos actuando por evitar el daño. Pero resulta que es que el daño es el que tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que nuestras almas libres puedan desarrollarse. Entonces, esa normalidad que genera máscaras, engaño, autoengaño, manipulación en la manera de comportarnos, ¿sí? Eso es una desarmonía natural. Cuando deberíamos estar actuando en base al amor y a la conciencia, estamos actuando en base al miedo y a la mentira. Y la seguimos reforzando. Eso da como resultado social, pues una sociedad neurótica, psicópata y enferma. Ahora más que nunca se necesitan los terapeutas y los psicólogos, porque también hay somatización. Todas las enfermedades no vienen por sí solas, son resultados de procesos emocionales, no solamente de la vida que tenemos ahora, sino que arrastramos también de nuestras generaciones pasadas, porque toda la información de nuestras generaciones pasadas la llevamos dentro de nosotros. Y lo increíble es que ese resultado se sigue repitiendo en el error. El esquema errático está en todas las instancias, en la familia, en los centros educativos, en los gobiernos, en las instituciones públicas, en los grupos de amigos, se sigue repitiendo el error, surgido por la contradicción. Queremos amar, pero lo que estamos haciendo es dañando. Y lo más grave de todo es que el miedo más grande que tenemos es el de ver la verdad. Nosotros nos damos cuenta que podemos ser en un momento dado perpetradores y nos da miedo aceptar que somos victimarios. Nos damos cuenta de que somos víctimas y que nos están haciendo daño y nos da miedo aceptar que somos víctimas. Y nos da miedo salir de la victimización y nos da miedo salir del rol de ser victimarios, porque no sabemos por dónde coger, porque tenemos miedo a que los demás en esa mal llamada normalización nos rechacen. Entonces nadie acepta dentro de sí su contradicción. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es entender y dedicar tiempo a procesarlo, a aceptarlo, a pensar por nosotros mismos, porque siempre estamos desobedeciendo órdenes, ¿no? Porque también se dijo, obedecerás, ¿sí? Y entonces cuando tratamos
de ver algo no está bien, algo está mal, voy a tratar de enderezar, nos llegan todas esas voces culturales que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y otra vez el miedo. Uy, no, ¿sí? Bien, entonces, listo. Dolió ver la herida, ¿cierto? Duele, ¿verdad? Hay una frase que dice, la verdad duele porque nos muestra la mentira en que vivimos. Y quiero compartirles algo. Resulta que cuando yo trabajo en terapia, en asesoría psicológica con pacientes, el factor común, sea cual sea el caso de consulta, sea cual sea el caso de ustedes no me lo van a creer, pero a veces un caso de consulta es decir, se me está cayendo el pelo, ¿sí? Por factores emocionales. Y otras, ¿no? Que me pasa esto, relaciones de pareja, de niños, de todo. El factor común es el dolor por constreñimiento del alma, porque nuestras erráticas pautas de pedagogía y crianza, nuestras pautas erráticas de pedagogía y crianza están dañando el alma, no solamente el cuerpo cuando hay maltrato físico, sino también el alma. Entonces, ¿cómo podemos volver a que nuestra alma se libere, a que esta belleza de planeta que tenemos realmente lo tratemos bien? ¿Cómo podemos ser realmente esa humanidad que merezca el milagro de la vida? Vamos a verlo. Voy a ponerles aquí una canción para que reflexionemos y nos inspiremos. Quiero un mundo nuevo en el que vibre la paz, donde los humanos vivan en libertad, donde cada día el sol llegue con su calor, llenando de amor el corazón, donde todos nos miremos sin odio ni horror, donde brille el perdón, un mundo de amor, donde la verdad disipe la oscuridad, donde cada niño y niña tengan su hogar, donde a nadie falte el pan ni la serenidad, y haya aire puro que respirar, y agua cristalina que a nadie falte jamás. Vive en todo lugar, mundo natural, mundo natural, mundo natural. Quiero manos nuevas que cuiden nuestro mar, que protejan árboles y a todo animal, y que en otros puedan ver a su hermano también, pues somos todos un mismo ser. El dolor humano solo podrá terminar si podemos lograr aprender a amar. Quiero seres nuevos que puedan comprender, hombres y mujeres, niñas, niños de bien, que con solidaridad y con fraternidad hagamos todos una unidad, al planeta y al mundo poder transformar. Quiero ser de verdad nueva humanidad, nueva humanidad, nueva humanidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos hecho una elevación como si fuéramos águilas, mirando desde arriba, entendiendo los procesos, y ahora para entender y para ver, bueno, ya entendemos, ya más o menos entendemos, más o menos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Miren, cuando hay una confusión de tal magnitud, ¿sí? Porque es que la confusión es tremenda. Lo que podemos hacer es retomar las principales preguntas que un ser humano dotado con conciencia puede hacerse. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué traemos niños y niñas al mundo? ¿Para qué traemos niños y niñas al mundo?
Las preguntas trascendentales. Y la respuesta no es, para conseguir plata. No. Hubo épocas en las que no existía el dinero. No es eso. Y para responder esa pregunta tenemos que hacer unas miradas. Volver a observar la naturaleza. ¿Cómo funciona la naturaleza? Hay un orden en la naturaleza. Hay un orden que mantiene todo en equilibrio para que viva cada especie. El agua sin nosotros es transparente. ¿Qué orden mantiene ese agua así? Hay un orden. Miramos el universo. Los planetas no se salen de su órbita y giran alrededor del Sol. Y hay ciclos, y hay día, y hay noche. Y esos ciclos hacen un efecto en la Tierra y en todo el orden. Y nuestro cuerpo, miremos nuestro cuerpo. Miremos nuestro ser adentro, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos. Como hemos venido hablando del daño, pues de pronto cuando nos sentimos mal, cuando nos hacemos daño, pero cuando estamos bien, eso que sentimos, esa armonía, esa belleza, esa capacidad de admirar lo bello, de sentir afecto, alegría. Entonces, cuando observamos todas estas cosas, quiere decir que en el universo y en la existencia hay un principio de armonía. Y es un principio de armonía que es superior a nosotros. Nosotros podemos estar o no estar, y esa fuerza está allí, manejando todo. Y como nosotros en el error nos hemos salido del principio de armonía, para equilibrarlo, el mismo planeta está haciendo todo lo que está haciendo, porque siempre se tenderá, la gran fuerza siempre tenderá a llevar a las cosas a la armonía, porque el daño y la desarmonía llevan únicamente a la destrucción y a la autodestrucción. El planeta se piensa sacudir de nosotros, porque nosotros no seguimos esas leyes de armonía. Y el planeta sigue. El universo sigue. Nuestro sistema solar sigue girando alrededor de nuestra galaxia. Y nosotros, como pulguitas aplastaditos porque no lo hicimos como debíamos hacerlo. ¿Sí? Como corresponde a la capacidad del alma en amor y del alma libre y del alma con conciencia. Entonces, eso es lo que tenemos que retomar. Voy a hacerles en este momento unas preguntas y les doy un tiempo para que se las respondan ahí, como están. La primera pregunta es, ¿por qué traemos niños y niñas al mundo? Ustedes, ¿por qué trajeron sus hijos o sus hijas? ¿Por qué? ¿Los trajeron al mundo porque soñaban con tener niños? ¿Los trajeron al mundo porque necesitaban ayuda? ¿Algunas manitos que ayudaran? ¿Los trajeron al mundo porque no se dieron cuenta? ¿Porque en un acto de repente llegaron por inconsciencia? ¿Por qué los trajeron? Y la otra pregunta es, ¿para qué los traemos? ¿Para qué? ¿Para qué nos seguimos trayendo? Si vemos el mundo como está, ¿para qué los traemos? Si ya sabemos cómo se originan, todos sabemos cómo se originan. Y sabemos que existe el dolor. Pero también sabemos que existe el amor. Busquemos verdad dentro de nosotros. Bueno, y nuestros hijos y nuestras hijas ya están aquí. ¿Qué mundo queremos
empezar a ofrecerles a partir de ahora y de estas reflexiones? ¿Queremos seguir ofreciéndoles un mundo en el error y la contradicción, en el engaño y la mentira y la máscara? ¿O queremos liberarnos y liberar a nuestros hijos y empezar a vivir en la libertad, en el amor, en la claridad, en la alegría? Pero para hacer eso tenemos que reconstruirnos, todos. Por eso se habla tanto ahora de sanación. Y por eso hay tantas enfermedades, porque estamos somatizando todo el error, toda la contradicción, todo el daño. Lo estamos somatizando ya en nuestros cuerpos y en nuestros comportamientos. Entonces, ¿cómo retomamos ese principio? Lo primero es entender el ejercicio que hemos hecho ahora, ¿no? Entender el proceso errático. Lo otro es comprender los sentimientos y el comportamiento de los demás. Entonces vamos a ir a nuestras familias, vamos a empezar a comprendernos los unos a los otros, no a dañarnos los unos a los otros, sino a comprendernos. ¿Por qué un niño actúa así? ¿Qué es lo que lleva al niño a hacer algo? ¿Alguna razón? Entonces, antes de ir a corregirlo, preguntemos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Sí? Lo otro es sanar. Sanar todo el dolor, autorreconocernos tanto o como víctimas, o como victimarios, o como ambos. Autorreconocer nuestras infancias, nuestra niñez herida. Aunque también autorreconocer en todo lo que sí ha habido amor. En todo el amor que también ha habido en nuestras infancias. Tenemos que retomar todo lo que realmente ha sido para nuestro beneficio y entender lo que nos ha dañado, no para buscar culpables, sino para empezar a sanar. Y entonces es cuando uno comprende, es más fácil perdonar que cuando no perdona, que cuando no comprende. Y el mensaje que nos trajeron de Jesús decía, perdona, pero, joder, ¿cómo perdono si me duele? ¿Sí? Y entonces como no puedo perdonar, me siento culpable. Entonces, para poder ejecutar un proceso de perdón hay que comprender. Pero primero hay que aceptar mi dolor. Sí, me duele, me siento mal. No sentirme tampoco culpable porque encima de que, como dice el dicho, ¿encima de qué? De apaleado, más apaleado, bueno, algo así dice el dicho. Entonces, reconozco que me duele y reconozco que siento rencor. Pero voy a mirar el otro porque está actuando así. Hay algo dentro del otro, sea sus propios miedos, sea sus propios dolores, o sea su mecanismo de defensa, la soberbia, que está haciendo que me trate así. Y comprender el otro no significa justificar o aceptar sus actos de daño hacia mí. ¿Sí? No, porque estamos en un proceso de sanación, por el momento estamos comprendiendo. Y aquí viene el otro elemento de sanación, es alejarnos del daño. Entonces, por ejemplo, si en una pareja hay maltrato familiar, eso tiene que suspenderse. Hay que suspender eso. Si necesitan separarse, se separan. Si se necesita intervención legal, la hay, porque sabemos también que el maltrato es un delito y se puede denunciar y tiene pena. Entonces hay que suspender cuando está habiendo, digamos, toda una configuración de maltrato, efectivamente hay que suspenderlo. Pero para sanarnos no solamente hay que suspenderlo, para sanarnos también tenemos que comprender y empezar un proceso de perdón y un proceso de desvictimización. Y en el caso de los victimarios tienen también que entrar en un proceso de aceptación como victimarios, de arrepentimiento, de entendimiento de su propio proceso. Y para todo esto es muy, muy necesaria también la asesoría psicológica. Nuestro país ahorita necesita mucho apoyo psicológico, terapéutico. Y para seguir, estamos en el entendimiento, en la sanación, también hay que cambiar. Y para cambiar hay que retomar la conexión espiritual originaria.
No la conexión errática, como fue en la colonización. Amaos los unos a vosotros y mataos y dañaos los unos a los otros. No, la verdadera conexión espiritual se busca adentro con suprema humildad y amor. En esa conexión es pedir a Dios que nos haga conscientes de nuestros errores. Ahí comienza la liberación, pero solos no podemos hacerlo. Se requiere conexión espiritual. Es decir, desde cualquier creencia que ustedes tengan pueden retomar esa conexión, pero les recuerdo que la conexión es interna, no es afuera. No es buscándola afuera, es la manera más sencilla y más eficaz de retomar la conexión con Dios es cerrando los ojos, tapándose los oídos, escuchando la respiración, inclinándose con amor y pedir: Dios, por favor, Dios, no me alejes de ti, muéstrame el camino correcto. Dios, transfórmame. Dios, déjame ver el error. Y una vez me dejes ver el error, hazme fuerte para reconocerlo. Y una vez pueda reconocerlo, dame la entereza para transformarme, a mí primero, no al otro, tanto para las víctimas como para los victimarios. Eso es muy importante. Y pedir ayuda, ayuda profesional y reaprender. Ahora hay muchas terapias, ahora en YouTube encuentran muchos recursos de psicología muy acertados también que nos ayudan a reencauzarnos en el camino coherente del amor. Y eso requiere valentía. Valentía no es ir a matar, valentía golpear no es un acto valiente. El verdadero acto valiente es interno. Los verdaderos valientes son de adentro. No el que va a transformar allá al otro, sino el que se transforma a sí mismo. El que es capaz ante sí mismo, ante Dios y ante los otros de autorreconocer su error. Ese es un valiente. Bueno, aquí colocamos otra canción para inspirarnos, para relajarnos. Almohadita, papá, yo me recuesto en ti. 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 Esta seguridad que siento junto a ti me permite soñar y gozar de vivir. Almohadita, papá, ya me tienes aquí. Oigo tu corazón que me arrulla al dormir. Tu amor siempre será el mejor entre mil, y así puedo volar en tu abrazo feliz. Almohadita, papá, yo me recuesto en ti. Almohadita, papá, yo me recuesto en ti. Nada puede pasar si
yo estoy sobre ti, tu calor llenará el espacio sin fin. Almohadita, papá, yo me recuesto en ti. Almohadita, papá, yo me recuesto en ti. Almohadita, papá, yo me recuesto en ti. Almohadita, papá, que me quiero dormir. Duerme, dulce primor, hija del corazón, que en mi abrazo y mi amor tú me acercas a Dios como dulce canción que susurra una voz. Almohadita, papá, tú eres mi ángel del sol. Bueno, entonces ya estamos, que vimos el punto de quiebre, ya vemos todo, tenemos el corazón así como, hijo de madre, unos de ustedes están diciendo sí, así es, otros estarán en su coraza de soberbia diciendo no, porque es difícil ver, ¿no? Es difícil entender, es difícil aceptar. Y no se trata de que ahora ya, no, tranquilos, vamos a entendernos y vamos a respetar los tiempos y los procesos de cada uno, pero vamos a caminar hacia donde corresponde, a la luz, al amor real, a la armonía verdadera. Entonces, en este momento, ustedes, bueno, sí, doctora, todo eso ya entendemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a empezar por lo primero. Así como volvemos a las preguntas principales, ¿quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos? Vamos a empezar con lo primero. Cuando un ser humano llega al mundo, el momento en el que realmente vive es cuando respira. Entonces vamos a empezar a aprender lo más sencillo, ir hacia nuestro interior y observar nuestra respiración. Porque también en la respiración está la clave de todo. En la respiración está la clave de nuestra serenidad interior, de nuestra capacidad de hacer análisis desde el amor, en nuestra capacidad de actuar desde el amor, porque si podemos tener el manejo y el control de nuestra respiración, podemos también controlarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a hacer un ejercicio inicial, vamos a cerrar los ojos, van a escuchar mi voz y van a empezar a observar su respiración. Observen, respiren. Ojos cerrados. Siéntense derechos en la silla. Dense cuenta de que respiran. Normalmente no somos muy conscientes de que estamos respirando. Háganse conscientes de que están respirando. Observen. Sientan cuando entra el aire, sientan cómo se desplaza
entra por la nariz y sientan cómo se inflan los pulmones y el estómago. Sientan cómo se elevan los hombros. Observen qué tan rápido o qué tan lento están respirando. Observen allí detrás de sus ojos cerrados. Ahora, es importante que respiren por la nariz, por favor, ¿no? Solo por la nariz. Si de pronto alguno tiene un poco de congestión, bueno, pues lo hará entonces en otro momento. Inhalen y exhalen por la nariz. Observen también cómo sale el aire. Cómo sienten una especie de descanso cuando sale el aire. Observen. Tranquilos. No hay nada más. No existe nada más. Solo están ahí respirando. Ahora empiecen a sentir como una serenidad que está apareciendo en ustedes. Solamente con el hecho de observar y de tomarse el tiempo de respirar con los ojos cerrados, empiecen a observar como una serenidad que empieza a aparecer dentro de ustedes. Y desde esa serenidad van a llamar a Dios. Lo que cada uno de ustedes tenga como Dios, como su ser supremo. Oh Dios, oh amor. Lléname de ti. Oh luz, muéstrame el camino correcto dentro de mí. Cuando ustedes tengan que tomar decisiones, tómenlas en ese estado de paz y serenidad. Cuando ustedes estén sintiendo rabia hacia el niño porque hizo o no hizo tal cosa, antes de corregirlo, cierren los ojos, respiren y en este estado, háblenle con cariño. Y si se equivocan, en este estado, van a pedir disculpas a sus hijos y van a explicarles lo que es importante, por qué no debieron hacer esto o aquello. Y más aún, antes de corregirlo, en este estado y respirando, vamos a pensar si lo que voy a corregir realmente es correcto o no es errático. Porque a veces corregimos demasiado a los niños y no los dejamos ser. Y se nos olvida que fuimos niños y que también necesitamos saltar y correr.
Y se nos olvida que tenemos que abrazarlos y que se sientan bien, no dañados, sino que se sientan amados. Y que podemos hablar con palabra dulce, con ternura. Que no necesitamos utilizar ni groserías por más de que todo el mundo las diga. No. Si hay un orden en este universo, si hay un orden en esta naturaleza, nosotros vamos a ser ordenados con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Y vamos a mantener la armonía y vamos a hablar desde el amor. Y desde lo positivo, no diciendo, eres malo, ni diciéndoles groserías, sino diciéndoles, puedes hacerlo mejor, podemos hacerlo bonito, cuidemos las cosas. Tú puedes hacer muchas cosas. Eres bueno. Estás aprendiendo y te equivocaste, pero la próxima vez puedes hacerlo mejor. Y así con los ojos cerrados vamos a seguir reflexionando. Observemos nuestra respiración. No se trata de dominar al niño o a la niña, no se trata de controlar a todo el mundo. Se trata de ser, de entender por qué el otro hace lo que hace, de explicarle los pros y los contras de lo que está haciendo. Si lo está haciendo de una manera inadecuada, explicarle cómo lo puede hacer bien. Si está dañando, explicarle que no debemos dañar, explicarle que debemos cuidar todo. Nuestros cuerpos, los unos a los otros, debemos cuidar las plantas, debemos cuidar los animales, debemos cuidar la tierra, debemos cuidar los objetos que nos prestan un servicio, debemos cuidar nuestros dientes. Nuestras orientaciones no deben ser órdenes, son orientaciones y deben ser desde lo positivo, con explicaciones claras que los niños entiendan. El niño está en estado niño, pero el niño realmente es persona con derechos, es persona con una vida propia. No puedo pretender dominar su vida por lo que yo quiera. Él vino a hacer lo que él vino a hacer. Si tú tienes una planta, tú no puedes jalar a la planta para que crezca, tienes que permitirle que se tome su tiempo para crecer, tienes que tener paciencia. No es posible ser padres y madres si no desarrollamos paciencia. Aprendamos de las plantas. ¿Qué paciencia tienen las plantas? No vamos a corregir dañando, vamos a corregir explicando. Ni siquiera vamos a corregir, vamos a orientar. Y lo vamos a hacer en el día a día. No estemos pensando en ya que quiero es que seas adulto, en que cuando tú seas... No, es en el aquí y en el ahora. Que por qué no aprende, que llevo años diciéndole así es. Muchas veces es así. Necesitamos paciencia, necesitamos repetir con amor las cosas una y otra vez. Hay niños que procesan más rápido, hay niños y niñas que procesan más despacio. Todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos enfoques de inteligencia también distintos. No podemos forzarnos, la presión sobre el alma hace daño. Daña al otro y nos daña a nosotros mismos y daña a la sociedad. Esto implica todo un reaprendizaje, ¿no? Esto es un tema largo, si quieren ya pueden abrir los ojos. Esto es un tema de reaprendizaje totalmente, hagan de cuenta que tenemos que volver a empezar a aprender, pero estamos vivos y mientras estemos vivos tenemos la posibilidad de hacerlo.